Don Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muy bien, Julio. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Gracias. Hola. Diana Fuentes, ¿cómo estás, Diana? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnoldo, y a quienes nos acompañan en este día turbulento. Y a quienes faltan. Y a quienes faltan también. Sí, así es. Arnoldo, pues, ¿qué te digo? El tema son las turbulencias de estas horas. ¿Qué les parece si vamos entrando primero que nada con la referente a la gente que marcha o trata de caminar rumbo al estadio CDMX, donde se habrá de realizar la inauguración del torneo de la Copa Mundial de Fútbol? Arnoldo, ¿cómo vas viendo estas horas turbulentas, Arnoldo? Bueno, pues es la muestra de muchas contradicciones acumuladas a lo largo del tiempo, ¿no? Y pendientes de la gobernanza mexicana, yo creo. La gente es un grupo bien organizado, puede no gustarle a muchos, ha peleado, quizás si otras organizaciones de trabajadores mexicanos tuvieran esa consistencia, podrían estar cambiando las cosas de manera distinta y el gobierno estaría más obligado a posturas menos paternalistas en relación con estas fuerzas laborales y con una izquierda social y más comprometidas, y también tendría un contrapeso frente a otro tipo de presiones. Pero bueno, yo creo que lo que hizo López Obrador en un momento dado fue insuficiente, pero además esta situación de hoy de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública no ayuda mucho a a plantear cosas imaginativas, a sentarse con ellos, a buscar las maneras de equilibrar entre las restricciones presupuestales y las exigencias de los maestros, algunas justas, otras no sé, desconozco mucha situación de sus pliegos petitorios, pero en una negociación habría que caminar. Esto no ha pasado, llegamos a estos niveles y bueno, pues sí resulta esperable, lógico, que un gobierno volcado a tratar de aprovechar el Mundial como un escaparate, habiendo otorgado recursos enormes a la FIFA por este compromiso que adquirió Peña Nieto y el que nos forzaron los norteamericanos, que además es una pincelada de la organización de un Mundial, pero que nos va a costar mucho, pues sufra este tipo de presiones, ¿no? Es una prueba política, sí, como lo son también las presiones de Donald Trump en el sentido de la política exterior, que también nos vamos a tocar esos temas. Y un gobierno como el mexicano tiene que estar frente a eso. O sea, no pueden esperar un jardín de rosas porque ganó la izquierda y ganó la Cuarta Transformación. Hay que gobernar ese país que han desgobernado las élites neoliberales y el panismo ineficiente y la corrupción, y pues, hay que atenderlo, ¿no? No podemos esperar ahora que porque hay visitas las cosas se calmen. Veo a muchos comentaristas identificados con el movimiento de la 4T, pues repitiendo frases de Claudio X González, ¿no? Bueno, también esto nos mueve a todos, desde luego, pero lo que está en el sustrato son situaciones no resueltas de un país con enormes desigualdades y un gobierno que se situó en el polo opuesto a los que hemos tenido en el pasado, o dos gobiernos ya tendrían que avanzar en esto de manera decisiva, ¿no? Es lo que pienso. También me preocupa mucho la falta de instrumentación desde el gobierno para establecer políticas de diálogo. Y creo que ahí vamos tarde en muchos sentidos, y tanto es un diálogo la política exterior como es un diálogo la política interior, y creo que pues, no se están cubriendo las expectativas, ¿no? Y habría que generar rápidamente o aprovechar los cuadros que pueden hacer esto y no nada más regodearse en el triunfo que dieron los votos en 2024, que son importantes, es la confianza otorgada a un gobierno para que haga las cosas bien, no para que disfrute ahora de las mieles del poder, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Demos la bienvenida a Temoris Greco, que ya está por aquí. Temoris, buenas tardes. Hola Julio. Oye, fíjate que me confundí porque estaba viendo tu programa y estaba viendo tu explicación de por qué es complicado poner imágenes con derecho de autor y eso, y más bien iba atrasado en el programa, de pronto así como que, ay, ya, bueno, pero ya estoy aquí.
¿Es que escuchaste la voz de Alarraqui o qué fue lo que Sí, sucedió, Temoris? muy, muy bonita, muy Estabas, bonita. estabas en un tiempo paralelo, Temo. La, la voy a poner en mi ringtone para dormir. Saludos a Temoris Greco. Muy bien. Bueno, Diana Fuentes, Diana, la verdad es que creo que estamos en presencia de un momento en el cual se requiere sobre todo claridad en el análisis, un buen posicionamiento ideológico, es decir, claridad en lo que uno piensa y en lo que uno cree y defiende, para no confundirse en estos momentos en los cuales, por ejemplo, la presidenta de México dice, los extremos se juntan, y en este caso se habla de cómo un movimiento como el de la CENTE, en sus expresiones de violencia, se pueda conjuntar o embonar con las pretensiones y los exhortos violentos que por otro lado hace un personaje como Ricardo Salinas Pliego, que ya sabes, habla de la virtual insurrección contra los gobiernos en turno. ¿Qué hacer frente a toda esta batidillo de circunstancias que en lo inmediato nos llevan a veces a expresiones muy superficiales, Diana? Pues coincidiría contigo en que esta es una expresión muy superficial que se usa ya mucho, ¿no? Esto de que los extremos se juntan. Yo creo que no, que no se trata de extremos ni son equiparables de ninguna manera. Yo creo que la derecha, por ejemplo, tiene muy claro que entre los trabajadores movilizados de la CENTE, las madres buscadoras, los padres de Ayotzinapa y el gobierno de la 4T hay algo en común. Es decir, la derecha sí tiene bien claro que cuando se trata de combatir las expresiones políticas de la izquierda, estas son igualables y deben ser acabadas todas ellas. Es decir, eh, si hoy por hoy el gobierno que tuviera que activar y haber organizado este mundial no fuera de la 4T, sino en ese mundo espantoso paralelo posible hubiera sido el del PRI o un gobierno del PAN, estaríamos todos en las calles manifestándonos abiertamente, no tengo duda de ello. Tanto aquellos que conforman las fuerzas políticas de lo que hoy es Morena y la 4T, como a esos grupos de los movimientos sociales que están utilizando este escaparate. Entonces, no se trata de extremos. De un lado está, ¿no? La izquierda con todas sus divergencias, tanto programáticas como estratégicas, y del otro lado está la verdadera oposición, que es esa derecha. Entonces, no se trata de extremos que se juntan en ningún punto. Lo que sucede, claro, es un poco lo que decía Arnoldo. Resulta que estos encuentros, como todos sabemos, son el gran negocio de un capital que se concentra en este mundo de espectáculo, pues quieren efectivamente mostrar naciones en orden, eventos deportivos de paz, de cordialidad, en los cuales que tienen lugar en lugares en los que no sucede nada. Pero yo revisaba, Julio, en qué otros momentos, en qué otros mundiales ha habido enormes manifestaciones, ¿no? Y solo para hacer un recuento rapidísimo, en Qatar en 2022 hubo un boicot muy grande, ¿no? Que incluso implicó muertos por el asunto de las críticas que se generaron a partir precisamente de las condiciones laborales de los trabajadores y de lo que se implicó la construcción para las condiciones, ¿no? De esto. Podríamos hablar en el caso de América Latina de lo que sucedió en Brasil en 2014, protestas muy importantes, ¿no? Que tuvo que enfrentar el gobierno de Dilma Rousseff, por eso este escenario se parece al de entonces, y luego eso provocó una enorme crisis de legitimidad. Bueno, ya la habitaba, pero también hizo parte de eso. En Alemania, por ejemplo, también en 2006, enormes protestas antiglobalización. ¿Por qué? Porque lo que estos supuestos eventos deportivos intentan mostrarle al mundo son encuentros de paz, pero en realidad suceden sobre naciones, ciudades que están habitadas por enormes desigualdades y problemáticas sociales internas.
Entonces, a mí me parece que en realidad aquí lo que sucede, por supuesto, es que ahora esta izquierda institucional hecha gobierno, pues tiene que apagar fuegos, ¿no? Tiene que apagar fuegos, tiene que cumplir con los compromisos establecidos para el cumplimiento de este mundial, por una parte, tiene además que resguardar el turismo que llegará o que ha llegado ya con este motivo, pero por otro lado, además, también tiene que, pues, dar una respuesta a lo que son problemáticas sociales. Es decir, nadie debería darse por sorprendido si algunos de los grupos de los manifestantes son precisamente los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Quién va a decir que se sorprende que sean ellos? Cuando es algo sobre lo que no se ha hecho justicia desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién puede darse por sorprendido de que iba a ser la gente la que se iba a movilizar si lo ha venido diciendo desde hace muchísimo? Entonces, a mí lo que me preocupa más bien es otra cuestión. Yo creo que el Mundial era bien sabido que iba a ser escenario de movilizaciones. ¿Cómo se va a responder a esas movilizaciones? ¿Cómo se va a desactivar la posibilidad de la provocación? Porque la provocación, por supuesto que puede existir. Yo creo que los dirigentes de la coordinadora lo tienen clarísimo también. Normalmente los movimientos sociales o los grupos organizados en este tipo de acciones saben también distinguir a los provocadores en sus propias filas. Y yo creo que también en eso es cierto, habrá que asumir la enorme responsabilidad de que si grupos de la derecha como el propio Ricardo Salinas Pliego u otros intentan activar confrontaciones que tengan como finalidad un enfrentamiento entre la policía y los grupos de las organizaciones que se están movilizando, la responsabilidad aquí está primero en el Estado mexicano. Primero, ese es el primer responsable, porque son ellos los que tienen que estar, digamos, a la altura de las circunstancias, asumiendo que estas movilizaciones iban a existir. Segundo, es cierto que en la Ciudad de México, al menos el ambiente que se vive en estos días, es tenso. Particularmente el día de hoy ya ha comenzado a tensarse muchísimo, la movilidad se ha vuelto complicadísima, evidentemente, ¿no? Se percibe, ¿no? Un ambiente que implica la posibilidad de que algo más pueda suceder. Estando aquí en el sur de la ciudad, hay un montón ya de calles bloqueadas, y eso también tiene un costo también para las movilizaciones sociales, ¿no? El costo que se paga también por el hecho de bloquear avenidas, de bloquear accesos, no solo puede ser leído en la lógica de que la fuerza que se genera frente al gobierno, sino también la animadversión social que genera en sectores también incluso de la clase trabajadora. Entonces, eso también está ahí. En el fondo, yo me pregunto en qué medida la propia coordinadora cree que estará en condiciones efectivas de presionar más al gobierno. Es decir, ¿hasta dónde cree que va a llegar la posibilidad de doblegar por esta vía? Y me parece que estamos en un punto de inflexión ya muy complicado y que el gobierno, la propia presidenta, ya puso las bases desde el día de ayer y dijo, lo que se ha dado es esto, 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 y de aquí ya no nos vamos a mover. Entonces, me parece que aquí justo en lugar de simplificar, tenemos que observar las distintas tensiones que esto está produciendo y que estamos ante un mundial que la verdad tiene de todo menos de una especie de expectativa deportiva que esté, digamos, atravesando a los ciudadanos. Yo no veo a la gente contenta, francamente, Julio, en el ámbito de a pie sobre lo que está pasando. Bien, Diana, gracias. Por favor, permítanme nada más ir rápidamente con Alejandro Meléndez, que está en el lugar de los hechos respecto a los maestros, su protesta. Se están ya retirando, está con nosotros Alejandro, estamos ya al aire. Alejandro. Buenas tardes, mi querido Julio. Tuvimos muchos problemas con la señal porque había mucha gente, pero bueno, ya se empezaron a retirar. Los maestros en este momento ya van hacia el Zócalo de nuevo en la Ciudad de México. Ahorita caminarán hasta el Metro Tasqueña y de ahí para ya llegar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. De regreso, estamos aquí en este punto justo donde hace Tlalpan esquina con División y donde están todos el cerco policíaco que que prepararon. Te cuento que estuvo aquí el secretario de Gobierno César Cravioto y bueno, en un diálogo aquí medio raro,
dijo, no se preocupen, el pueblo está allá, acá está el Estado. Pues la gente se rió y dijo, no, discúlpenme, acá también hay pueblo, pero pues son de las cosas que pasaron por acá. Y pues como te comentaba, se pensaba, ellos habían dicho que se iban a quedar aquí en plantón, que iban a traer todo el plantón para acá, pero al final decidieron regresar hacia el Zócalo y ahorita ya van de camino para allá. Bien, ¿algún incidente, Alejandro? ¿Algún hecho violento? Ningún incidente, los maestros llegaron aquí, vieron esta valla, encabezaron, por cierto, puras mujeres de Guerrero, de la CETEC, esta manifestación justamente para prevenir una confrontación. Entonces ellas fueron las que encabezaron, llegaron hasta acá, y en el momento que llegaron se dio ya pues una conferencia de prensa para medios, y continuó todo con mucha calma, hicieron nada más pintas y demás, pero nada de agresión física de ninguno de los dos lados. Bien, Alejandro, ¿algo más que debamos saber, Alejandro? Dándote las gracias por esta cobertura. No, pues esperaremos que más movilizaciones tendrá la coordinadora. Es el día de mañana, pues es uno de los días fuertes, entonces estaremos también al pendiente de todo lo que se esté haciendo con la coordinadora y también el movimiento de desaparecidos, que estará muy presente en esta jornada del día de mañana. Bien. Alejandro, muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos en el estudio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos enseguida. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Las movilizaciones de la CENTE, los extremos se tocan, Ricardo Salinas Pliego, en fin, muchos temas en este batidillo complicado que creo, Temoris, tal como lo hemos hablado ya con Arnoldo y con Diana, necesita mucha claridad en el posicionamiento ideológico para no confundirse ni irse con las ligerezas de lo inmediato. Temoris. Sí, porque esta idea de que los extremos se juntan, casi como si hubiera algún tipo de coordinación o de apoyo mutuo o coincidencia, a mí me parece que nos lleva a los tiempos de Andrés Manuel, que en todos lados veía moros con tranchetes, ¿no? Si las mujeres marchan, es que traen propósitos más allá de lo que dicen. Si los periodistas protestan por los asesinatos de parejas, también, y así con los ambientalistas y otro montón de temas. Claudia no ha estado manejando ese discurso y me preocupa que lo vaya a tomar, pero también me preocupa cómo efectivamente sí están intentando montarse, o sea, desde la derecha aprovechar esto. O sea, estos llamados de Salinas Pliego, la coincidencia con el Mundial, esta algarada de protestas, es algo que aprovecha la derecha. Lo han hecho. A mí me tocó verlo en Egipto en 2013, cuando protestas muy legítimas de la gente contra el gobierno de los hermanos musulmanes en ese momento en Egipto, fue aprovechado por el ejército para dar un golpe de estado, en donde no solamente masacraron a los hermanos musulmanes, sino también a los chavos que estaban protestando. Pero dieron el golpe de estado en nombre de ellos. Hace un momento Diana mencionaba esas protestas que hubo en 2014 en Brasil. Esas protestas condujeron a que también se diera un golpe de estado paralegal, paraconstitucional, a través del Congreso, y tiraron a Dilma Rousseff y acabaron metiendo a Lula a la cárcel. Estoy ya viendo, durante el sexenio pasado varias veces hubo esta rumorología de que había un golpe de estado blando en marcha, no sé qué. Cada vez que me preguntaron a mí, yo dije, yo no veo las señales de que haya ningún golpe de estado blando o algo así en marcha. Pero ahora sí veo signos claros de que hay intento de desestabilizar y de aprovechar esta coyuntura. Estados Unidos está interviniendo en todos lados, o sea, ya en Perú, en Colombia, en España, se acaba de dar a conocer que el proceso que acaban de iniciar contra el expresidente Zapatero fue provocado por el Departamento de Seguridad Interior de Miami.
que tenía el clon del teléfono de un empresario venezolano desde 2021, en donde se habla de Zapatero como que podría ser un instrumento que les permitió cometer un fraude, pero desde 2021 no habían entregado esa información y de pronto, por iniciativa propia, el Departamento de Seguridad Interior, todavía con Kristi Noem, les envía a los españoles estas pruebas para pegarle a Zapatero, que de hecho es un golpe para tratar de tirar al gobierno español. O sea, hay muchísimas cosas en marcha en todos lados para tratar de alterar el mundo y hacerlo a la trompiana. Y aquí ahora vemos que ha estado circulando por redes sociales unos carteles que supuestamente traen todas las protestas que habrá el jueves, y nuestro compañero Axel Hernández, el periodista que cubre movimientos sociales, nos acaba de decir, eso no es cierto. Ese cartel es falso, solamente están intentando aprovechar la coyuntura para generar mayores inestabilidad. El tema de lo que propone la coordinadora, como lo hemos hablado antes, es totalmente correcto. O sea, la reforma del ISSSTE despojó a los trabajadores del Estado de sus pensiones de la misma forma en que la reforma al IMSS lo hizo en una década antes, en el 97. Y reformar eso debería ser un objetivo de un gobierno de transformación, como se propone que es y de izquierdas. La cosa es cómo lo vamos a hacer. Martí Batres acaba de decir que las propuestas o las exigencias que plantea la coordinadora equivalen a 7 billones de pesos, lo cual es el 20% del Producto Interno Bruto. El 20% del Producto Interno Bruto es muchísimo, es una cantidad alucinante. El número, la cifra que está dando Batres es la correcta, no lo sabemos. Tampoco he visto a académicos independientes que hagan ese cálculo. Pero entonces, ¿cuál es la cifra correcta? ¿Cuál es la cifra correcta que dice la coordinadora que es? Si no es el 20% del PIB, ¿cuánto es? ¿La mitad? ¿O es la cuarta parte? El 5% del PIB es muchísimo. Estamos haciendo este mundial que nadie queremos, porque se supone que puede lograr subir el PIB entre un 0.7 y 1%. O sea, todas estas molestias para eso. Pero eso realmente pues, se considera que es importante para la economía, una economía que no logra crecer. Entonces, lo que yo digo es, bueno, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Y además, eso es nada más para el ISSSTE y el IMSS y todos los trabajadores que si empezaron a cotizar después del 97 ya no tienen esos derechos, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, o sea, veo un caldo de cultivo muy peligroso con demandas justas, pero no porque una demanda sea justa es fácilmente alcanzable. Y sobre todo un contexto que puede conducir a la inestabilidad. A mí me parece que el gobierno tiene que ser más responsable para no estar descalificando de esa forma al movimiento social, pero también el movimiento social debe preguntarse en qué momento puede empezar a ser utilizado por esos sectores de la extrema derecha. Lo hemos visto en varias ocasiones en varios países y no queremos verlo en México. Bien, gracias. Ahora, Arnoldo, específicamente sobre lo dicho de Salinas Pliego, que dice que se necesitan acciones rudas, que ya no va a ser por la buena, que los zurdos de miércoles, obviamente uso esa referencia de calendario para no repetir la escatológica del propio Salinas Pliego, que esos deben ser... no se van a ir por la buena, que entonces se tiene que recurrir a la mala y que ya dejen de plantones y marchitas y cosas de esas que han valido para pura madre, así lo dice con profundidad intelectual y programática este personaje. Pero llamado a la violencia, llamado a acciones rudas, llamado a bloqueos, llamado a acciones más elevadas, más rudas, más rotundas. Arnoldo. Tu micrófono, Arnoldo.
Te diría que no me preocupa tanto lo que diga un payaso desquiciado, que lo único que tiene es dinero, ¿no? Y manera de acceder a los medios. Me preocupa lo que responde el poder, lo que responde la presidencia de la República. Y que la presidenta diga que este llamado de Salinas Pliego tiene que ver con lo que hacen los maestros en sus marchas, pues sí me parece que ella está construyendo su propio monstruo, ¿no? No creo que eso tenga nada que ver. Yo creo que la claridad en el análisis debe ser distinguir las cosas y definir dónde está cada quien, ¿no? Que oportunistamente Salinas Pliego, como lo hizo ya con el movimiento del sombrero, salga a inventar cosas donde él no tiene nada que ver, ni obedecen a otro tipo de circunstancias, y que acá desde el poder se le compre su versión para tratar, no sé, de un poco de descalificar a los que sí están en movimientos que yo no digo si son legítimos, genuinos o no, pero tienen razones reales para producirse. Desde luego eso da legitimidad, ¿no? Y tendría que ser abordado de otra manera. Sí, me preocupa mucho. Dijo Temoris que le recordaba a Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a decir algo peor que va a hacer que el chat me odie, pero a mí me recuerda a Díaz Ordaz. Los estudiantes también utilizaron el tema de las Olimpiadas para presionar políticamente, porque este país que reprimía y que era antidemocrático y que tenía harto a todo mundo, no podía ir a presumirle al mundo con una Olimpiada, una lavada de cara para pensar que estaban las cosas muy bien, y fue legítimo políticamente, y bueno, y la reacción del Estado, ya sabemos cuál fue, ¿no? Que incluso, bueno, pues eso está muy analizado, cuando el movimiento ya estaba en una fase pues de desgaste y de declinación, ¿no? Me preocupa mucho que la izquierda piense así, y que no, digo, tomaron todas las previsiones del mundo para comprar el paquete que heredó Peña Nieto de hacer un mundial chafita, ¿no? Un mundial donde estamos a la colita con unos cuantos partidos y nada más ahí, pero metiendo una cantidad de dinero impresionante y entregándole a la FIFA y a la Coca-Cola todos los espacios para que se publiciten. Y no tomaron el tiempo para prevenir que ciertas contradicciones podrían generar problemas. Entonces me parece que ahí hay una chamba incompleta, ¿no? No quiero darle ninguna dimensión a Salinas Pliego. Creo que podríamos, necesita el tipo, no sé, un psiquiatra, ¿no? O sea, tiene todo el dinero del mundo, va en su yate a Capri, tiene la televisora esta que le permite ejercer cierto poder, y todavía quiere llamar a convertirse en un revolucionario de derechas, etcétera. Y bueno, y lo dijo con Adela Micha, por favor. Es como si estuvieran ahí borrachos tomándose un café y nosotros fuéramos a decir, hoy están conspirando contra el país. No exageremos, ¿no? El país tiene problemas serios, están en la calle muchos de ellos, y no estos personajes. Bien, Arnoldo, déjame aportar lo que está publicado hoy en mi columna Astillero en la Jornada, respecto al operativo en el cual se detuvo ayer a 17 vehículos en la caseta de peaje de Tlalpan, y luego de que el subsecretario federal de Gobernación, Arturo Medina, dijo que había sido por denuncias ciudadanas que habían alertado de posibles riesgos transportados en esos vehículos. No olvidemos que este subsecretario es el que armó todo para ir desarmando y deslegitimando todos los procesos que se habían construido en el obradorismo de comisiones para investigación de crímenes contra movimientos sociales, toda la cuestión del fiscal de Ayotzinapa. Arturo Medina fue uno de los principales ejecutores de las más infames maniobras. Bueno, sobre eso escribí que tiene como contexto y el hallazgo, según eso, de 49 artefactos explosivos. Digo, ese hallazgo, ese operativo tiene como contexto la profusión de mensajes en redes sociales, las sabidas cuevas de bots e incluso declaraciones de personajes de origen progresista o de izquierda contra los movimientos sociales que no han encontrado respuesta positiva del morenismo llegado al poder y que siguen peleando, gobierne quien gobierne. La estigmatización, el lenguaje casi diazordacista y las maromas justificatorias, entre comillas, pretenden deslegitimar y desactivar a los diversos movimientos sociales, en especial a la gente, a los familiares de los 43, que de manera táctica han decidido expresarse con fuerza en el escaparate mundialista. Así es que, Arnoldo, vamos a compartir Oye, no te había leído, no te copié. Pero Coincidimos, Arnoldo. Bien, Diana, sobre este tema, Salinas Pliego, nada más decirte que en el chat hablan de que Díaz Ordaz mató estudiantes, que nadie se refiere a esa parte, que desde luego no es comparable, sino al lenguaje que precedió a todo aquello, ¿no?
Sí, así es. Ya, gracias. Diana, ¿qué opinas sobre este tema, Salinas Pliego, conexos y similares? Primero empezaría por algo que efectivamente se afirma en el chat y se dice ahora en las redes y es un modo en el que se propaga esta idea que también es muy simplificadora, ¿no? De que no, todos son infiltrados pagados para pegarle al gobierno, ¿no? Y eso creo que es un argumento, es una idea que he escuchado, estoy acá peleando con el cable porque estoy viendo que se me va a acabar la batería. Sí, dale, yo aquí mientras hablo tantito, mientras acomodas ahí las cosas, ya mero no, bueno, así Creo no que se ya, puede. Ya, yo creo que también ya. a veces de repente, ¡pum, mano! Adelante, Diana. Eh, para quienes hemos estado alguna vez en un movimiento social o de perdiz en una marcha en donde haya habido confrontación, pues uno sabe que, claro, puede haber infiltrados. Los infiltrados sí existen, ¿no? Los grupos interesados porque haya choques existen. Han existido con distintas intencionalidades. Los grupos de porros, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios, ¿no? Pagados a sueldo que cobraban en el PRI, que cobraban en gobernación. Los grupos infiltrados existen, pero es Diana, muy importante, sí, perdón, Diana, simplemente recordar el elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional infiltrado en el movimiento de Ayotzinapa y que fue uno de los 43 desaparecidos, simplemente elemento del exactamente. ejército comisionado para estar ahí de oreja y en sus momentos también probablemente provocación. Perdón, Diana. Y justo ya iba, Julio, es decir, los infiltrados existen mientras haya algo infiltrable. O sea, es decir, los infiltrados no crean los movimientos sociales, los infiltrados no imaginan una movilización, le ponen nombres, pancartas, rostros, no. Hay movilizaciones sociales y sobre esas se monta la infiltración, que muchas veces, como bien dices en este caso, ha venido precisamente del gobierno. Gobernación era, en las décadas más cruentas de la persecución política en este país, era Gobernación quien infiltraba los movimientos sociales. Ahora bien, eso relacionado con lo de Salinas Pliego, ¿qué capacidad tiene Salinas Pliego de activar grupos de infiltrados? No lo sé. No lo sé, lo intentaron, lo hicieron con el movimiento del sombrero, con la llamada generación esta Z y todo este asunto, y no parece que tenga capacidad operativa fuerte ahí. En todo caso, si esto hace eco entre los grupos que sí tienen, digamos, ese pasado, esa experiencia política dentro del PRI o dentro del PAN, eso es otro asunto. Ahí sí hablamos de otra cosa. Pero yo quisiera enfatizar en que en la defensa del gobierno de la 4T, en la defensa del gobierno de la izquierda institucional, a veces también la gente pierde de vista, ¿no? En esa defensa férrea, que esos movimientos estaban antes incluso de que llegara la 4T al gobierno. Es el caso de los padres de los 43. Ahora, también se pierde de vista que en este país las formas de lucha son muy diversas, ¿no? En Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, las formas de lucha que tradicionalmente se han practicado en muchos lugares implican la toma de carreteras, la toma de los municipios o las cabeceras municipales, la toma de las plazas públicas, y son formas de lucha muy antiguas y que a veces olvidamos que esas trayectorias vienen y se reflejan también en los centros urbanos como la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que aquí no hay que perder eso de vista, porque no hay, por ejemplo, en este caso, yo pensaba, los estudiantes universitarios se van a movilizar y claro, habrá un sector movilizado que va a acompañar a estas manifestaciones, pero en realidad los estudiantes universitarios como fuerza política, como ha sucedido en otras veces, no va a salir. ¿Por qué? Porque los movimientos no se inventan de la nada. Los movimientos surgen por sus propias tensiones, contradicciones o de forma espontánea a lo interno. Entonces, en ese sentido, creo que ni Ricardo Salinas Pliego puede activar repentinamente, ¿no? Solo porque él empiece a hablar con un lenguaje más altisonante, empiece a incitar a la violencia, como tampoco se puede negar que hay movimientos efectivamente existentes. Ahora, a mí lo que me parece que también hay que observar del lado de la 4T, que es relevante, es que, miren,
fue mucha la discusión que dimos en el sexenio pasado en torno a la alianza entre el gobierno y las fuerzas militares, ¿no? Fue mucha la discusión sobre la militarización del país y cómo se fue, ¿no? Modificando el modelo a través del cual se pretendía pues combatir el crimen organizado. Lo cierto es que es muy importante que en este país, en este momento, las fuerzas militares no respondan ni puedan atender a llamados como el que puede hacer Ricardo Salinas Pliego. Porque entonces sí estaríamos hablando de otro escenario. Un poco cuando decía Temoris el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Brasil, ahí la tensión también está relacionada y la fuerza de la ultraderecha con las fuerzas del Estado, con las fuerzas represivas del Estado, que además es una policía militarizada. Entonces, yo creo que estos matices son relevantes a la hora de pensar estas contradicciones, ¿no? Bien, gracias, Diana. Sobre este mismo tema, Temoris, ¿qué opinas? Salinas Pliego, subido, trepado a la sierra electrónica y declarativa en franca insurrección, aparentemente. Temoris. Creo que él está buscando, o sea, él ya han intentado generar esos movimientos sociales, ¿no? Pues la famosa marea rosa, pues bueno, pues lo mejor que han tenido es el INE, porque pudieron traducirlo en algo concreto, tangible para las ciudadanas y los ciudadanos, que es la credencial del INE. Les dijeron, quieren quitarte tu credencial del INE, y la gente que se tragó el anzuelo, pues fue a marchar con ellos, y ahora quieren convertirla en un partido político. Fue bastante intrascendente lo que lograron, y pues nada más se lo cuenta en ello que el fracaso de la candidatura de Xochitl Gálvez. Entonces, más bien lo que me parece es que Salinas Pliego está buscando un disparador, o sea, no generar un movimiento social por sí mismo, sino algo que detone furia social. Quizás algo pequeño, que de pronto, por ejemplo, no sé si creyeron, pero yo creo que sí creyeron haberlo hallado en el asesinato del alcalde Carlos Manso, que generó una llamarada en algún momento. Esa fue una llamarada local con poca trascendencia más allá de las fronteras del Estado, y ya se va apagando. Bueno, están buscando estas cosas. Y este tipo de lenguajes que trata de explotar la ira social, van por ahí. Sí me parece que deberíamos tener algún tipo de mecanismo institucional para que de una forma que escape a la politización se pueda controlar ese tipo de actitudes por parte de empresarios que están explotando un bien del Estado, un bien que es propiedad nuestra, como es una señal de televisión. Porque no puede ser que una y otra vez esté usándola de esa forma, no solamente para beneficios propios, sino un beneficio irresponsable que está dispuesto a llevarse entre las patas la estabilidad del país, la economía y el bienestar de la gente. Debería haber una forma de ponerle un límite y de que también, o sea, que un canal de televisión no sirva para generar directamente inestabilidad o para organizar acciones lesivas para el bienestar, para el interés público, como llamar a ir contra la Estrategia Nacional de Salud, que es lo que hizo durante la pandemia. Debería haber medidas. Lo que pasa es que, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que en el gobierno tienen miedo de que nos exhiban internacionalmente como un país que efectivamente rompe la libertad de expresión, quitándole sus canales a un empresario que en sus canales la única libertad de expresión que existe es la de él. Todos los demás son títeres, absolutamente todos. Entonces, debería haber una manera para lograr ponerle límites sin que eso nos genere pues un impacto internacional tan importante. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, a fin de cuentas, el gran telón de fondo, lo que tenemos detrás es
el tema del Mundial de Fútbol, que ya este jueves tiene su momento estelar. ¿Qué hacer? ¿Qué sucede? ¿Cómo van las cosas, Arnoldo? ¿Cómo vas percibiendo el ambiente deportivo, el económico, el social, Arnoldo? Pues eso está muy, muy medido siempre y pues ya hasta los que éramos escépticos estamos ahí atentos a qué va a decir Federico Bonazo y digo, te engancha este tema, ¿no? Y encuentras por todos lados información y gente inteligente haciendo podcast como Diego Luna y etcétera. Y entramos en ese escenario donde hay expectativas y va a estar viendo el partido de la selección mexicana, no sé. No es una euforia, definitivamente, no es con todo y los sabios del terremoto del 85, lo que pasó en México 86. Desde luego que si mañana gana, pasado mañana gana la selección y todo esto, pues bueno, vamos a ver a la gente eufórica. También hay necesidad de la gente de escapar de otras realidades, ¿no? Pero no siento un ambiente pues propicio para el festejo social, por más que vaya a ocurrir. Creo que estamos muy atorados con muchos temas. Creo que el mundo en general lo está, ¿no? Nunca hemos visto un mundial con estas cuestiones donde los jugadores no pueden estar en los países. No es una fiesta relacionada con la paz y con la tregua olímpica griega, ¿no? Paren la belicosidad en todas partes. O sea, en Medio Oriente, y Temoris estará ahí mejor informado que yo, están las cosas tensas y hay ataques, etcétera, ¿no? Entonces, pues es el mundial del siglo que nos tocó vivir, ¿no? De la década que nos tocó vivir. Lo único que sí da mucho coraje es que con todo y eso, la transnacional, que es la FIFA, o la supranacional, porque no solo está en varios países, sino que está por encima prácticamente de todos, va a seguir haciendo mucho dinero con este tema, ¿no? Y que más allá de lo que diga la mitología futbolística y que el balón es puro y que cuando rueda todo lo demás queda atrás, pues no es cierto, no, también es una mitología muy bien armada, toda esta parafernalia enorme de publicidad y propaganda que arrastra todo, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Disculpen mi falta de entusiasmo. Pues sí. Vamos con Diana Fuentes. Diana, pues ya está encima el famoso mundial. ¿Qué pensar, qué decir, contradicciones, errores, insubsistencias o expectativas, Diana? En lo deportivo, pero sobre todo en lo social. En lo social, bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas, pero me gustaría decir algo que tiene que ver también algo con lo que señalaba Arnoldo sobre ¿por qué un encuentro deportivo en el que se enfrentan equipos de 11 hombres contra 11 hombres u 11 mujeres contra 11 mujeres detrás de un balón puede generar tanta expectativa y ser al mismo tiempo un negocio tan altamente redituable, ¿no? Y aquí hay, me parece que decir, ¿no? En realidad, estos negocios, estos enormes negocios que ahora ni siquiera permitirán que ningún mexicano promedio pueda ir a ver un partido, ¿no? Se montan sobre algo que es muy humano, ciertamente, ¿no? Se montan sobre la fascinación que nos produce el ver, en este caso, deportistas tan dotados, ¿no? Extraordinariamente dotados, en juegos de estrategia, en donde el azar es un factor tan importante, donde puede estar todo perfectamente calculado y repentinamente no pase algo, un error o una jugada estratégica extraordinaria, la habilidad de un jugador y cambie de pronto las expectativas que había sobre lo que vendría después. Los seres humanos somos eso, ¿no? También nos gusta el juego, no solo jugarlo, nos gusta mirarlo, nos gusta lo que hay de azaroso y lo que hay en el medio de las reglas que esto contiene. Y sobre la base de esas pasiones humanas, que son efectivamente las que nos atraviesan en ese ámbito y en tantos otros, sobre lo que se monta el negocio. Eso es lo que hace al capitalismo tan profundamente parasitario, ¿no? Como decía el Marx, porque se monta sobre lo que en realidad sí son afectos y deseos humanos muy antiguos y permanentes y perennes probablemente. Entonces, ¿qué decir en el aspecto social? Lo triste, creo yo, de todo esto
es que este mundial muestra, como decía Arnoldo, que la FIFA no solo hace un enorme negocio, sino que se lo arrebata a las grandes mayorías. Las grandes mayorías no van a entrar, o cuando menos un sector representativo de la variación de la sociedad no va a entrar a esos estadios, ni siquiera va a poderlos ver por televisión abierta. Y entonces, esa que es una pasión que además también culturalmente se ha ido en el siglo XX se fue volviendo internacional, el fútbol se volvió mundial, pues resulta que ahora cada vez está más apretada, más cercenada, más acotada, y entonces lo lamentable es que tampoco la afición se queje de eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la afición diciéndole a la FIFA, stop, hasta aquí llegaron, ¿no? No vamos a permitir que el fútbol nos arrebaten esta pasión colectiva que realmente nos llena momentos de satisfacción. Y creo que en eso no hay muchas expectativas de futuro. Creo que al revés, seguiremos viendo que esto se profundiza y que mundiales tan desangelados. Alguien decía por ahí, a Diana claramente no le gusta el fútbol y por eso está hablando tan mal del... Bueno, no me resulta particularmente atractivo, lo admito, pero lo que sí me parece es que este es un mundial profundamente desangelado y tiene que ver con eso, con que el negocio atraviesa todo y le quita la magia que sí que podría contener, ¿no? Bien, Diana, gracias. Sobre este tema, ¿qué opinar, Temoris Greco, ya que está pues ya en la puerta la inauguración del torneo mundial de fútbol profesional? ¿Qué decir, Temoris? A mí me parece, me impresiona la capacidad de depredación que tiene la FIFA. O sea, es brutal. De plano, no respetan a nada ni a nadie. Y me parece que México hace años que debe haber dicho, ¿saben qué? No lo vamos a hacer, no nos interesa, no tenemos por qué someternos además a una serie de acuerdos leoninos, lesivos para el país y para la ciudad, a los que llegó Peña Nieto cuando agarraron este mundial. O sea, por ejemplo, toda la gente que vive en la zona de afectación, literalmente de afectación del Estadio Azteca, o como le llamen ahora, que va a ver alterada su vida por esto, o todos los alumnos que no van a ir a la escuela, y todas las personas que no van a poder llegar al trabajo. ¿Cuál es la compensación que tiene la FIFA para toda la gente? ¿Por qué toda la gente que se va a ver afectada tiene que sacrificarse para que estos señores hagan ese negocio? O sea, no lo entiendo, no está justificado, no es correcto, y no es correcto que lo asumamos. Si ve el tema de los dueños de los palcos. Los dueños de los palcos, pues es gente que en principio no tiene mi simpatía, porque es gente con muchísimo dinero que pertenece a la casta de los privilegiados, muchos de ellos, tal vez no todos, no los conozco a todos, pero son pues del estilo de Emilio Azcárraga, como aquella vez en que hizo un show en el Estadio Azteca, en un palco y todo. Me los estoy imaginando así. Pero que no me caigan bien. Tienen derechos. Pagaron, cumplieron las reglas que les exigieron los dueños de ese estadio para usar sus palcos. Y si a esos señores del privilegio los maltratan y los patalean y los pisotean como lo está haciendo la FIFA, pues entonces, ¿qué pasa con el resto de las personas? La región alrededor del Estadio Azteca, no, o sea, es la gente que vive ahí, pero la gente que se transporta también, que cruza por ahí, por ejemplo, cuando iba a la UAMX, como bien sabe Diana, pues muchos que íbamos de la UAM al Metro CU teníamos que recorrer toda la zona del estadio, pues esa gente yo no sé qué va a hacer ahora. Esas rutas de transporte, que son muchas, acaban de inaugurar una ruta de trolebuses que también se va a ver afectada, es nueva y ya se va a ver interrumpida. O sea, el impacto para la ciudad es enorme. Y me imagino que en Guadalajara y en Monterrey es lo mismo. Entonces, ¿quién compensa? O sea, ¿de qué forma la FIFA va a compensar a toda la gente afectada? Y además eso, que de pronto es prioridad tener a la presidenta,
anunciando, haciendo esos shows con la FIFA y anunciando Coca-Cola, aunque sea de manera inadvertida o involuntaria, porque estoy atrás, pero es el maldito anuncio a la Coca-Cola que se dedica a envenenarnos, a envenenar a nuestras niñas y a nuestros niños. Es absurdo. ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, la FIFA debería ser investigada por todas las tropelías que ha cometido y todos esos señores que andan paseándose por ahí muy ufanos deberían ir a la cárcel. Pero también, ¿por qué México aceptó esta imposición que no pagan impuestos? O sea, ¿de qué va? ¿De qué va? Bien, Temoris, gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Les pido A mí sí me gusta el fútbol, por cierto. ¿Perdón? A mí sí me gusta el fútbol. Órale, muy bien. Arnoldo, Diana, Temoris, postrecito de unos 3 minutos cada cual, postrecito extendido, por favor, iniciando con Arnoldo. Pues yo, abusando de la hospitalidad, quiero hablar del reportaje de PopLab sobre la rentabilidad del miedo que publicamos a mediados de la semana pasada. Invitar a la audiencia a leerlo y decir un poco de qué se trata. Seguro ya muchos lo vieron porque está publicado también aquí en Astillero, está en PopLab, está en otros medios. Cómo durante más de 15 años los políticos de México han invertido cantidades ingentes de dinero en un solo sistema, en una sola estrategia para combatir al crimen organizado, que es la instalación de cámaras, como un grupo de empresas en las que destaca sobre todo una que es Seguritech, han hecho de esto el gran negocio, cómo han crecido y generado un emporio enorme y muy rico, cómo esto no ha servido de nada ni para frenar los homicidios, incluso en lugares donde no lo sabía, han crecido de manera absurda, como en Guanajuato, ni las desapariciones, ni nada de esto, como las cámaras que se nos presumieron como una visión que iba a permitir mejorar las investigaciones policíacas y formular juicios y aportar en las carpetas de investigación, no han servido de nada y se sigue invirtiendo dinero en esto. Y creemos que en el fondo es por un gran esquema de corrupción que beneficia pues a los involucrados en esta cuestión. El reportaje lo muestra en varios aspectos, son 3 partes, ojalá lo puedan leer, porque creo que nos involucra a todos, porque todos hemos visto cómo estas cámaras han servido para muchas cosas, pero no para lo que fueron originalmente planeadas y ofrecidas, ¿no? Ha servido para reprimir manifestaciones, para hacer identificación facial de activistas, etcétera, pero no para detener a criminales. Entonces, nada más invitarlos a que le echen una ojeada a este trabajo. Por cierto, agregar que hoy en la mañana estuvo Kenia Velázquez y un servidor. Kenia Velázquez presentó una denuncia en la Secretaría de la Honestidad, no se rían, así se llama en Guanajuato, en lo que era la vieja Contraloría, para aportar las pruebas de por qué sí puede pues fundamentarse un conflicto de interés entre el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, y la empresa Seguritech a través de su personero Daniel Eskenazi, puesto que aquí la Secretaría de la Honestidad no había encontrado vínculos para establecer por qué vivió en la casa de este empresario, y bueno, le fuimos a entregar los recibos de nómina que se consiguieron en esta investigación, donde se demuestra que Eskenazi es empleado y comisionista ejecutivo y comisionista de la empresa Seguritech. Dudamos que pase mucho, pero hay que poner a trabajar a las instituciones, aunque sea para que justifiquen sus complicidades y sus omisiones, ¿no? Bien, Arnoldo, tienes razón. Hay que acudir, aunque sea para que justifiquen ese tipo de cosas. Arnoldo, bien, gracias. Diana, postrecito, por favor. Pues como que yo no logro sacarme el tema de la cabeza, será porque, fíjense, decía hace un momento Temoris, la gente que vive, y yo soy del barrio de la Santa Úrsula Coapa, es decir, crecí detrás del Estadio Azteca, mi familia vive atrás del Estadio Azteca y actualmente yo vivo del otro lado de Tlalpan, o sea que estamos ahí en el mero ajo. Híjole. Sí, sí, sí. Y el barrio es fuerte, el barrio ha resistido un montón de cosas. Los santurzuleños, como decimos en mi familia, es un barrio que acostumbrado a luchar por servicios y por derechos y por espacios públicos.
Es un barrio que dio una batalla muy importante por un desarrollo inmobiliario que se pretendía hacer en lo que es una planta de asfalto y se logró que fuera un parque y no que se construyeran ahí edificios de tipo Big Grand y cosas así. Es un barrio de mucha lucha. Pero también es un barrio que ha sabido aprovechar muy bien la presencia del estadio, ¿no? La gente hace su negocito, ahí en el estacionamiento cuando hay un partido, cuando hay un concierto. Y ahora mismo el barrio que es listo, la gente sabe darle la vuelta a este tipo de negocios y la gente pues está rentando cuartos en sus casas, y cosas así para hospedar a los posibles turistas que puedan llegar con necesidad de tener dónde estar. Entonces esas contradicciones están ahí, por supuesto, ¿no? Entonces no puedo sacármelo de la cabeza y a ver, ¿no? Yo creo que ahora para mí la pregunta es, será, y a ver qué nos deja el mundial, ¿no? O sea, habremos de ver después de esto el saldo en un sentido y en otro. Yo creo que aquí va a haber costos de muchos niveles en torno a lo que está pasando y eso es lo que habremos de seguir pensando, ver cómo está eso, pero decir que también es cierto, se padece, pero es el barrio lucha también y el barrio sabe aprovechar la circunstancia. Órale, muy bien, Diana, gracias. Temoris Greco, por favor, postrecito. Adelante. Sí, bueno, en Mundo Abierto hoy publicamos sobre el tema Palestina e Israel, porque la ONU acaba de colocar a Israel en su lista de agresores sexuales. O sea, es un país que ha sido catalogado, junto con Rusia este año, como ha sido colocado en la lista de los agresores sexuales. Esto indigna muchísimo a los israelíes, por supuesto, antisemita. Pero acabamos de ver estos informes que, paradójicamente, o sea, organizaciones de derechos humanos muy importantes pueden sacar informes y reportar los crímenes más graves, y no les hacen caso hasta que de pronto un reportero del New York Times lo lleva ahí, entonces ahí se hace la pelotera. Pero lo hizo, y qué bueno que lo hizo, porque reportó incluso los crímenes más graves que van más allá, literalmente, de lo humano que han hecho. Pero mientras algunos todavía nos impacta tanto esto que estoy diciendo, que tratamos de no ser demasiado agresivos al momento de hablar de ello, y por eso usamos eufemismos como más allá de lo humano, resulta que a los sionistas les parece muy divertido y hacen chistes sobre ello en eventos públicos. Lo acaban de hacer en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, en donde se burlan de las torturas literalmente bestiales que aplican contra los presos palestinos en las cárceles israelíes. O sea, realmente les parece, bueno, y protestan, como les molestó que se publicara eso en la New York Times, ahí sí, fueron a reclamar que todo lo que se haga, incluida la violación sexual sistemática, es parte del derecho de Israel a la autodefensa. Es como si fuera un derecho humano violar los derechos humanos. Entonces, bueno, sobre eso estamos tratando hoy en mundoabierto.info, y aprovecho también para conectarlo con lo que decía Arnoldo sobre esta empresa Seguritech, que es de este empresario Askenazi, que tiene, es bastante opaca. Ariel Picker Temoris. Y Daniel Askenazi, ¿no? Daniel Askenazi es empleado, Ariel Picker bueno. Es el CEO, el presidente, Ariel Picker Chats. Bueno, esta empresa se dice que tiene actividades en Israel, pero no revela, no transparenta qué tipo de actividades. Pero si tú te dedicas al campo de la seguridad y tienes relaciones con Israel, cuya especialidad, gracias a que es la que lo desarrollan, lo prueban sobre seres humanos vivos que están bajo su control en Palestina, pues entonces ya te imaginas que es una empresa que utiliza estos equipos israelíes
que no solamente son probados sobre palestinos, sino que tienen doble vía, tienen doble uso, tienen puertas traseras. Eso es algo histórico. El suegro de Jeffrey Epstein, que se llama Robert Maxwell, llamado por sus biógrafos el superespía del Mossad, vendía un software que es el precedente de toda esta industria de vigilancia de los israelíes, que se vendía, que lo vendió Maxwell en todo el mundo a muchos gobiernos para poder administrar cosas ahí, pero en realidad tenía una puerta trasera que permitía que el Mossad los espiara, que se metiera y que supiera todo lo que están haciendo con eso. Eso es la característica de los sistemas de espionaje de Israel, que sirven para que el cliente nos espíe a nosotros, como con Pegasus. La ingenuidad de Tomás Herón de Lucio, de toda la gente que estuvo involucrada en Pegasus, es pensar que solamente sería para que ellos nos espiaran y no para que ellos fueran espiados también. Colocar la seguridad pública de cualquier parte del mundo en manos de empresas israelíes o que usan software israelí es de una ingenuidad, por un lado, por no ponerle un nombre más fuerte, y al mismo tiempo de una irresponsabilidad, porque todo ese software tiene doble uso. El uso para que se le vendan a los clientes y el uso que le da el desarrollador, que finalmente tiene que ver con los sistemas de inteligencia israelíes. Bien, Temoris, gracias. Bueno, pues así cerramos esta mesa correspondiente al martes 9 de junio, mañana 10 de junio. 10 de junio no se olvida en relación con lo sucedido en San Cosme, en aquella represión del 10 de junio de 1971, y mañana siguen las movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México y actividades en varios lugares. En fin, pues estaremos ya platicando la semana que entra, que va a pasar muchas cosas para cuando volvamos a vernos. Arnoldo, Diana, Temoris, muchas gracias por hoy. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto.